Hola, hola, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Un abrazo fraterno, una santa noche de martes 24 de septiembre. Qué alegría podernos conectar hoy día en Nuestra Señora de las Mercedes. Qué rico que estén junto con nosotros. Saludamos a quienes están viendo su cámara. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, por perseverar. Siempre la memoria agradecida va a ser un acto muy sublime de relacionarnos. Dulcelina Duarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, profe, gracias a Dios, bendecida por el Señor. Amén, Dulcelina. ¿Lista, preparada para la sesión de hoy? Sí, Señor, con toda la actitud. Listo, muchísimas gracias. Saludamos a Gladys Ruiz y a su esposito que están ahí conectados. Gladys que está en su último módulo, el esposito iniciando. ¿Cómo va la vida? Bien, mi profe, gracias al Señor. Aquí estoy con mi esposo Sergio, que también. Bueno, se escuchó un poco entrecortado, Gladys, pero espero que lo estés Discúlpeme. escuchando bien. Bueno, que Ya está todo bien, muy bien aquí con no pasa Sergio, nada. mi esposito también, que está iniciando módulo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Hola, Sergio. ¿Estás Gracias. conectado desde el celular? No, ahí en una sola conexión. Perfecto, Sí, listo. una sola conexión, sí, señor. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Olguita, santa noche. ¿Cómo vas, Olguita? Bien, profe, gracias a Dios. Un poquito afectada en la garganta, pero bien, dentro de todo lo que cabe. Gracias a Dios. Se escucha un poquito, pero bueno, bendito sea Dios, ahí estás y tienes un semblante muy bien. No te ves tan decaída. Bueno, Gracias. bendito sea Dios. Juana García, buenas noches. ¿Cómo estás, Juana? Juana García. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Pues ya aquí esperando que inicie nuestra clase y pues un gusto saludarlo nuevamente. Amén. Muchísimas gracias, Juana. Dios te bendiga. Saludamos a Joselín Gómez. Joselín Gómez. Joselín, Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está con su esposita? No, hermano José, ya está trabajando. Yo hoy pude estar acá en la clase. Bueno, que Dios lo bendiga, Joselín. Espero que les pueda transmitir todo esto que vamos a aprender el día de hoy. Gracias, hermano José. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos siempre. Saludamos a Zuli Mejía. Hola, Zuli, ¿cómo vas? Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bendecidos y amados por el Señor. ¿Tú cómo vas, Zuli? Amén. Muy bien, profe, muy bien, gracias a Dios. Por ahí me le había pegado una perdidita, pero ya estoy de regreso. Sí, señora, sí la he extrañado, pero bueno. Sí, no, hace 2 semanas estábamos con la novena de la parroquia, la novena de la Virgen de las Lajas. Entonces estábamos por allá y no me conecté, pero ya estoy de regreso. Bendito sea Dios. Bueno, muchísimas gracias por estar también, Zuli. Bienvenida. Bueno, gracias. Gracias. María Claudia Paz, bienvenida, María Claudia. Profe, buenas noches. ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal de todo? Muy bien, gracias a Dios, profe. Bueno, ¿lista, preparada? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ir iniciando. Saludamos a Cecilia Ábalos también, quien se conecta. Gracias. Hola. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias, Cecilia, qué bello esto. Y saludamos a Janet Pulido. Janet Pulido, seguramente allí estará ya reconectada. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal, Janet? ¿Cómo va la vida? Muy bien, sí, señor, gracias, muy amable. ¿Lista, preparada entonces para su clase de Mariología? Sí, señor. Listo, bienvenida. Tenemos también a María Cc. María Cc. Buenas noches, padre, hermano. Noches, María, ¿cómo va la vida? Muy bien, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo aquí. Allá con el nieto. No, acá con mi hijo, con mis hijos. Los hijos. Sí, con mis hijos. Está uno que tiene cáncer, que está enfermo. Aquí estoy cuidándolo por los momentos. Bendito sea Dios, oramos. Estoy tomando el tiempo me da tiempo para meterme a aprender sobre María, sobre Madre María Santísima. Aquí estoy. Por la salud de tu hijo, María, que nos escucha. Pues ahorita tiene quimio, ya gracias, ya estamos viendo con la quimio, ya tiene 10 quimios, ya mañana, el jueves precisamente tiene
el 11 quimio. Pero gracias a Dios ya todo va bien. Ya parece obra de Dios, gloria a Dios, ya está todo bien. Bueno, que el Señor sane y a ti también Sí, te dé el don de seguir acompañando. amén. acompañando. Saludos. Sí. Bien, muy bien, gracias. Saludamos a Elvia Alexandra Lozano Espina. Muy buenas noches. Vamos a comenzar. El tema de hoy es un tanto largo, pero entonces nos vamos a poner en oración con esta oración que les propongo, que nos estamos aprendiendo también de memoria para abrir el cielo. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Patrona de las personas privadas de la libertad, de los reclusos, de todas las personas que trabajan en estos establecimientos como cárceles y demás, le pedimos a María Santísima que nos ayude a comprender esas limitaciones propias de la vida humana para juzgar siempre el pecado y nunca el pecador. Nuestra Señora de las Mercedes ruega por nosotros. y que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta exposición. Habíamos quedado en las fuentes, ¿cierto? En las fuentes de la Mariología. Estamos en ese primer módulo. Y hoy vamos a ver, Dulcelina, sí que levantas la mano, vas a comentar algo. Sí, señor profe, es que tengo una inquietud pues Sí. acerca de las preguntas. Ok, sí, con mucho gusto. Por ejemplo, el teólogo Sí. que inició, pues yo no sé, yo tengo la duda y para mí era Juan Dons Escoto, pues no sé, quería saber si de verdad era él o era Francisco. Bueno, yo puse la opción de los dos porque de verdad no me sentía segura. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, lo que pasa es que muchos dijeron San Luis María Griñón de Montfort, otros dijeron Duns Scoto, junto contigo, otras personas se fueron San Juan Damasceno, y es que como estamos en una metodología que nos va narrando la historia, antes de Duns Scoto está San Juan Damasceno, ¿cierto? En ese desarrollo que estamos hablando de la doctrina mariana en un único tratado, que se llamó la exposición, esa exposición. Lo vamos a recordar ahora, pero no hay ningún problema. El Duns Scoto lo que hace es reflexionar sobre la Inmaculada Concepción y también ya después con el tiempo el escotismo va tomando una versión diferente incluso al cristianismo. Por eso Duns Scoto no es santo. Aunque defendió el dogma de la Inmaculada Concepción, él no es santo. O sea, no fue catalogado como santo dentro de la tradición franciscana. Pero eso lo vemos después, todo el tema del escotismo.
Estamos desarrollando en esa Mariología, cómo ha sido como esas fuentes, las fuentes en la tradición, mm, el magisterio de por qué nosotros hablamos de la Santísima Virgen María. Y tenemos pues diferentes acercamientos a lo largo de la historia. Ya les digo, estoy buscando aquí la presentación. Perfecto. Ya. Ya la encontré. Ay, no, esto no era. Ya, compartir. No se puede compartir. Bien. Ya me dejo compartir. Bien, perfecto. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Han cambiado las formas de presentar esto. Sí, señor, sí, se te escucha bien. Listo, llegamos ahí hasta las otras fuentes, ¿no? Estábamos hablando de otras fuentes, como los libros apócrifos, de cómo se comienza a estructurar la Mariología. Tenemos el protoevangelio de Santiago, que es un escrito a finales del siglo II que no entró en el canon bíblico. Tenemos también la historia de José el Carpintero, que fue redactado en el siglo IV, el Evangelio de Santo Tomás del siglo V, el Evangelio árabe de la infancia de Jesús del siglo IV y V, el Tránsito de María del siglo V, que es un texto bastante hermoso, que no está dentro del canon bíblico, el Apocalipsis de María Santísima a San Juan del siglo VII. Digamos que tenemos varias fuentes y en esa literatura apócrifa. Y esto va a llegar al Concilio de Nicea también, pero esos primeros siglos lo que va a hacer es poner los documentos que están hablando en esa razón de la doctrina trinitaria y cristológica, partiendo de esa tradición apostólica. Por eso no son o no están mejor dentro de la sagrada, del canon bíblico, la Sagrada Escritura. Decimos también que tenemos unas referencias biográficas sobre la vida de María, que vamos encontrando tanto en los libros canónicos como en los apócrifos. La Sagrada Escritura no tiene ningún dato de María que nos diga María era hija de tal. Eso no está dentro del canon bíblico. No tenemos un documento de eso. Por eso se recurre a la tradición. Y según la tradición, los papás o los padres de la Virgen María eran Joaquín y Ana como padres de la Virgen. Ya, aunque hubiese estado en un apócrifo, ¿cierto? No se tenía como contradictorio Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana. Ya la liturgia lo comenzó a celebrar. Aquí tenemos a San Epifanio como padre de la iglesia, que es el de los primeros que va a nombrar o a denominar a los padres de María con los nombres de Joaquín y Ana, tomando este nombre muy probablemente del protoevangelio de Santiago. Es un texto apócrifo. Por favor, no demonizar estos textos apócrifos. Hacen parte de la literatura cristiana antigua. Nosotros debemos ir a ellos, sabiendo que tenemos un canon bíblico de 73 libros, que es nuestra Sagrada Escritura. Pues obviamente, por obvias razones, estos documentos apócrifos no entraron. Después tenemos a San Juan Damasceno, San Modesto de Jerusalén, quien ellos van a llamar con los mismos nombres, Joaquín y Ana, los papás de la Virgen. Y por ejemplo, Benedicto XIV, ya unos siglos después, afirma que en la Iglesia Oriental y también occidental, los padres de la Santísima Virgen se habían llamado Joaquín y Ana y no hay razón alguna para ir en esta sentencia. Entonces, este sumo pontífice Benedicto XIV ratifica los nombres de San Joaquín y de Santa Ana para poder decir, ahí está,
ahí está, los padres de ella. En esas referencias biográficas de María, también nosotros celebramos la Natividad de la Virgen María. Recordemos, con eso empezábamos también hace 15 días, y es con el decir que se sabe con certeza que María nació en Palestina, pero no tenemos unos datos para indicar seguramente el lugar. Ustedes que han podido ir en sus viajes hacia la Tierra Santa, de pronto pueden, allá por la tradición les pueden indicar dónde fue la anunciación, incluso dónde vivió la Virgencita María, dónde nació, pero hace parte de la tradición, pero no lo podemos reconocer, como por ejemplo en lugares como Emaús. Emaús es un lugar que dice que dista unos kilómetros de Jerusalén, pero realmente hay como 13 Emaús en este momento si ustedes van de peregrinación. Bueno, ¿cuál fue el real? Todos dicen que es real, seguramente por la tradición. Y eso no quiere decir que sea falso, porque es que nosotros no estamos en una búsqueda totalmente historiográfica. Nos interesa más que todo el dato de la resurrección de Cristo, por ejemplo. Como aquí nos interesa el dato de que María nació. Inmaculada Concepción, como lo pensamos en el dogma. ¿En dónde? Pues en Palestina. Parece que alrededor del año 729 a 733 de la fundación de Roma. Allí tenemos datado el nacimiento de la Santísima Virgen María. Tenía un linaje, el linaje que pertenecía a María. Tenemos dos versiones, dos opiniones, tanto diferentes, porque este linaje, recuerden que a ustedes que les va a dar la ascendencia regia de Jesús, es decir, que desciende del rey David. Algunos teólogos dicen que esa descendencia se da es por José. Otros teólogos dicen que la descendencia se da por María. Entonces, frente a esas dos opiniones, la primera nos va a afirmar que María pertenecía a la tribu de Judá, de esas 12 tribus de Israel y de la estirpe de David. Por ejemplo, Lucas 1, 31 al 32, con esas palabras del ángel en las que dice que Jesús será grande y le dará al Señor el trono de David, Dios, el trono de David, su padre, está como en este contexto de la concepción virginal. Por eso el parentesco davídico, la vía legal, no solo por vía legal, sino por vía carnal, porque María es de esa estirpe, es su ascendencia, su genealogía viene por David. Lucas va a precisar mucho eso. Lucas 3, 23, 38 nos dice que Jesús era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí. Es decir, Jesús, según se creía, era hijo de José realmente, o Joaquín, padre de María. Y de esta forma, la genealogía en la obra de San Lucas pertenece a María y no a José. Igualmente da pie para pensar lo mismo en Romanos 1:3, que nos dice acerca de su hijo, nacido de David, según la carne. Pues si nació de María, entonces María hace parte de esa carne de ascendencia o descendencia davídica, mejor. La segunda opinión que tenemos ya es que María pertenece a la estirpe sacerdotal. Y esto, pues, se piensa desde la misma presentación de la Virgen María, que fue presentada en el templo, y esa presentación es que las niñas vivían en el templo de Jerusalén y allí eran educadas. ¿Por quién? Por la estirpe sacerdotal. Tenía su parentesco con Isabel, que era de las hijas de Aarón, es decir, de las hijas educadas por los sacerdotes. Por consiguiente, la Virgen era de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. La ascendencia davídica de Cristo procedería ya no de la Virgen María, sino de San José, como su padre legal. Tenemos aquí varios autores bíblicos, y para el pueblo judío la ley del levirato, la descendencia jurídica y moral, que tenía importancia decisiva para catalogar la estirpe de una persona. Esa teoría, Jesús atendiendo a su filiación jurídica, es hijo de David,
y según su filiación es hijo de Aarón. Por tanto, el Mesías se reúne en él, se aúna en su persona tanto el rey por ascendencia davídica y el sacerdote por ascendencia aarónica de la tribu de Leví. Entonces, dos referencias biográficas. ¿Alguno de ustedes que me resuma esto que acabo de decir, por favor? Según lo hayan escrito, quiero saber quiero reconocer que se ha entendido un poco, que me he hecho entender. Estas dos referencias con referencia al linaje que pertenecía a María Santísima. ¿Sí? ¿Quién nos colabora de los que están aquí? A ver. Y proseguimos. Quiero escucharles. Alguna persona. Bueno, Gracias. yo lo que entendí es que hay dos teorías de la descendencia de María Santísima. Una es sacerdotal, lo que acaba de decir, y la otra es de descendencia de David. Sí, eso fue lo que entendí, que hay una teoría de la descendencia de la Virgen sacerdotal y otra de David. Eso creo que fue lo que entendí, no sé. Bueno, muy bien, sí. De hecho, eso estamos diciendo. Cuando la teoría que dice que es de ascendencia, que ella desciende, es decir, la palabra correcta para decir mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos es ascendencia. Yo asciendo un linaje. Y para decir de mis hijos, mis nietos, bisnietos, se dice descendencia. La descendencia de María, para todos, la descendencia de María es Jesús. La ascendencia de María es Joaquín, Ana, y en ese orden, cuando decimos que viene del linaje sacerdotal, le quitamos el linaje real de David y se lo otorgamos a San José. ¿Ve? Cuando está la otra opinión, que tú dijiste teoría, Janet, muy bien, que es que María desciende de la tribu de Judá, es decir, tiene la estirpe real de David. Por lo tanto, en Cristo está también esa forma regia. Regia significa rey, real. Y el sacerdocio es por ser persona humana, por haberse encarnado. Puede ser víctima y altar. Pero hasta ahí vamos bien. Perfecto, muchas gracias. Continuemos con esas referencias biográficas de María que tenemos. Que María fue desposada con un varón de la casa de David llamado José, hijo de Jacob, es cierto. ¿Qué hacía José? Pues era un artesano. Y según las costumbres, la Virgen podría tener en ese momento en que es desposada con José entre 14 y 18 años. Allí, en el territorio de Nazaret, un pueblo de pocas personas, centenares de habitantes, muy pocos, situado en Galilea. ¿Dónde queda Nazaret? En Galilea. Esa palabra nazareo, que está en el libro de los números, que tiene que ver también con lo sagrado. Bien, el matrimonio sí se realiza entre María y José. Se realiza. Muchos creemos, por la tradición, que María nunca se casó con José, porque pues quedó embarazada y a pesar de esos sueños que tenía José, pues sí, la aceptó, pero no se habla de un matrimonio. Recordemos que el matrimonio ya se celebraba entre un hombre y una mujer. En Jesucristo, el matrimonio se eleva a la categoría de sacramento. Es hasta Jesucristo, ¿no? Pero incluso el mismo Cristo participa en un matrimonio con su mamá y con algunos de sus apóstoles, que es en las bodas de Caná, como lo narra el primer milagro en San Juan, o el primer signo. Así que en la tradición judía, en primer lugar, ellos como esposos
Duraban aproximadamente un año y después, como conociéndose, viviéndose, y después ya venían las nupcias. Nupcias de Núchere, en donde la mujer se tapa la cabeza y es en el matrimonio donde se la descubre, ¿sí? Las nupcias. Por lo tanto, cuando se descubre con el del velo, es cuando puede, se le permite ya ingresar de una manera total a la casa del esposo, después como de un año de esa forma de tener ese pacto. Tenemos la anunciación en esos datos biográficos de María, el nacimiento de Jesús y la huida a Egipto. ¿Qué tenemos allí? ¿En dónde se había dado la anunciación? ¿Cómo en qué tiempo? Pues en los esponsales, es decir, ya cuando estaba desposada, todavía no cuando se habían hecho las nupcias. Es decir, no convivía realmente María con José. Según la cronología, esto sería como en el año 748 de la fundación de Roma. Allí pues, se toma como referencia a Herodes, cuando manda a matar a los niños menores de 2 años, ¿no? Los santos inocentes que celebramos los 28 de diciembre. Ese intervalo que asegura que el niño estaba incluido allí. Por eso la huida a Egipto debió ser el año del nacimiento de Jesús, más o menos a finales del año 749, según esta cronología, señores. Antes del mes de noviembre, seguramente, porque en esa fecha Herodes se sintió enfermo, se fue a Jerusalén, después pasó a Jericó, después a Calirroje, y era un lugar de las aguas termales, donde no encontró alivio por algunas llagas que tenía, retornando a Jericó, y allí en la primavera del año 750 se data que falleció. Muy bien, Zuli. Profe, una inquietud. María, usted dice que María y José se casaron, ¿cierto? Pero Sí. cuando ella llega de visitar a su prima, que ya José la ve a ella en embarazo y que ya está bien notable su embarazo de Jesús, ¿en qué época, en qué fecha contraen ellos matrimonio? ¿Durante el embarazo, después de que nace Jesús, o en qué momento? Porque cuando ella se va, ellos quedan comprometidos, ¿cierto? Se supone que al año era que se casaban. Sí. Pero cuando ella regresa de donde su prima, ella ya llega con Jesús en su vientre. Sí, Entonces, de hecho. ¿en qué momento se hace esa celebración de su matrimonio como tal? Precisamente durante, ella está encinta. Se data que durante los esponsales ella ya estaba encinta, por eso es que José no la puede rechazar ya. Y se le pide que por favor la acepte con esos sueños que tienen. Y después ya se casan, más o menos al año. Entonces, el matrimonio viene a pasar, si nosotros lo queremos datar, si queremos, porque no hay un dato preciso, lo que podemos es inferir esto, y es que el nacimiento de Jesús, como se da hacia el año 749, y estamos hablando que ella tuvo más que todo esta forma de quedar encinta fue más o menos ese año, 748, perdón. Podemos decir que en el 749 fue que nació Jesucristo. Ahora, utilizando la cronología, como lo estoy diciendo aquí, de Herodes. Por lo tanto, a su pregunta, se pudo haber casado en el año 749, el mismo año del nacimiento del Señor. El nacimiento de Jesús. Pero antes de que naciera, porque está la huida a Egipto también. Entonces ya cuando huyen a Egipto, recuerde que ella va embarazada encima de un burro, allí ya van casados. Ya van casados. Ya van casados. Y esa huida a Egipto, pues, es más o menos, como lo digo, en el año 749. Tratándose así que en el 750 muere Herodes, como lo digo aquí.
Bueno, nace el niño, más o menos, en el 751. Según esta cronología, por favor, yo no estoy aquí poniendo años, sino tomando la vida de Herodes, porque ahorita vamos a cumplir, pensamos que nuestro Señor Jesucristo muere en el año 33, porque nació en el año 0. Seguramente esto lo vemos más con los ojos de la fe, porque si vamos a la cronología, pues nos vamos a encontrar con acontecimientos, por ejemplo, de que Herodes estuvo y murió allí en el 751. Bien, en 750, perdón. Tenemos la vida de Jesús, que siguiendo esa cronología, tenemos más o menos que en el año 761 suben a Jerusalén, van a Jerusalén a la Pascua, en donde está la pérdida del niño en el templo. Más o menos cuando Jesús ya tenía 12 años. Entonces restémosle 12 a 761. Seguramente nos da, a ver, ¿cuánto nos da? Aquí ya comenzamos a fallar, ¿cierto? Si estamos diciendo con la diapositiva anterior y siguiendo estos datos, que María en la permanencia de Egipto no debió durar más de 2 años, por tanto es muy probable que María volviera con el hijo y su esposo José a Nazaret en el año 751. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús había cumplido ya los 12 años, más o menos en el 761, a partir de esta fecha no tenemos ningún dato más de la vida pública de Cristo. San Lucas sí nos dice que Juan el Bautista comenzó a predicar en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y la región de Traconítide, y Lisanías tetrarca de Abilene. Con estos elementos, entonces, se puede precisar con seguridad que corresponde al año 780 de Roma, es decir, el año 27 de la era cristiana. Ojo, Jesús en esa fecha tenía unos 31 años y María entre 46 y 50 años. Más o menos tiene esa diferencia. Según la cronología entonces de Roma, serán en 780. Por eso nosotros ya comenzamos a datarlo de manera diferente en nuestro calendario, que va a ser el año 27, cuando Juan el Bautista comienza a predicar. Más o menos, si seguimos esta cronología, podemos decir que Jesucristo se bautiza después de 3 años de estar predicando Juan el Bautista el bautismo. 3 años. A través del Evangelio de San Juan y de la fecha de la muerte de Jesús, un viernes del mes hebreo de Nisan, dentro del mes de marzo o abril de nuestro calendario, lo más probable es que Jesús muriera primeros, tal vez el día 7, por corresponder ese día al 14 del Nisan, viernes, del mes de abril del año 30 después de Cristo. A la muerte del Señor, María contaba entre 49 y 53 años, que es como lo que nos interesa en esas referencias biográficas de María. Bueno, pasando un poco a estas cronologías, tenemos la muerte de Jesús, que a partir de esa fecha aparece María en los Hechos esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Dónde está? Junto a los apóstoles, en el cenáculo de Jerusalén, en esta fiesta agrícola, el día de Pentecostés, la escena del Calvario que ya habíamos escuchado. Sabemos que el discípulo Juan la tomó como madre, que es algo propio también para después reflexionar la dogmática de María, y a partir de aquí no tenemos ningún otro dato.
Sí sabemos que ella finalizó el curso de su vida terrena, que que fue asunta, es decir, en cuerpo y en alma subió a los cielos. La tradición dice fue en Jerusalén o Éfeso, donde pudo haberse realizado esa asunción. Sí, Dulcelina. Dulcelina. Dulcelina, ¿estás con Ay, qué nosotros? pena. Ya era que no había prendido el micrófono. Profe, una pregunta. Por nuestra fe y nuestro conocimiento sabemos que Mamita María fue fecunda por obra y gracia del Espíritu Santo. Y luego viene cuando Jesús muere y envía su Santo Espíritu. Y Mamita María estaba ahí. Entonces yo digo, o sea, ella ya había recibido el Espíritu Santo o son dos cosas totalmente diferentes. No, no entiendo la pregunta. ¿Me la puedes volver a formular, por favor? Que Mamita María había recibido el Espíritu Santo en el día de la Quedó anunciación. embarazada, sí, Sí, exacto, sí, por sí, obra sí. y gracia del Espíritu Santo. Sabemos que Y entonces recibió el Espíritu Santo, pero después de que Pentecostés, Jesús muere y él muere y sube, asciende al cielo y envía su Santo Espíritu, sí, dice que Mamita María estaba ahí, o sea, ella sí, recibió, o sea, ella necesariamente también necesitaba recibir el Espíritu Santo porque ya estaba en ella. Bueno, realmente consideramos que por ser Inmaculada Concepción, y como le saluda el arcángel, es la llena de gracia. Por lo tanto, ella es la dispensadora de las gracias. Lo que está haciendo allí es una mediación. Por lo tanto, pues, digamos que no se contradice si recibiese o no el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Lo mejor es pensar cómo fue ese Pentecostés, cuál es la intención del Pentecostés, ¿no? Que fue que allí en ese cenáculo vino el Espíritu Santo en forma de fuego y todos hablaban lenguas diferentes y allí se entendían y supieron que tenían el don del Espíritu Santo. Y María, como figura de la iglesia, nos muestra que ella ya con la gracia llena del Espíritu Santo también puede tener esa manifestación sin ningún inconveniente, sin ningún inconveniente. No podemos decir, no, ya es llena del Espíritu Santo y no lo necesita. O no podemos decir tampoco, sí lo necesita porque ha venido perdiendo esa gracia. No, más bien no, más bien no. Porque consideramos que ella desde el momento de su nacimiento es llena de gracia. Porque Gracias, es profe. preservada del pecado original. Inmaculada Concepción. Salve, salve, Quejarito Pene, que es llena de gracia. Gracias. Interesantes preguntas, muy bien, muy bien. ¿Habías escuchado otra cosa aparte, Dulcelina, sobre el tema? No, señor, no, pero siempre me hacía esa pregunta, como que... Bueno, está muy bien. Sí, no, o sea, no es en ese mismo desarrollo de que ella se manifiesta como la llena de gracia que tenemos ese gran Pentecostés. Gracias, profe. Veamos ahora, pasemos a esta breve historia de la Mariología, ¿no? En cuanto a tratado. La Mariología en cuanto a tratado. Hablemos de la época patrística. ¿Recuerdan ustedes cuál es la época patrística? ¿Sí? ¿Alguna persona que me diga, por favor, sobre la patrística? ¿Recuerdan entre qué siglo se puede datar la patrística? ¿Por qué se llama patrística? ¿No? Bueno, la patrística es el periodo de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son estos hombres, discípulos de los apóstoles, que vivieron entre el siglo I y el siglo VIII de nuestra era. Es decir, del año 100 hasta el año 799 más o menos. Estos hombres hicieron teología, fueron mártires
En el siglo IV es cuando el cristianismo pasa a ser la religión del Imperio Romano, pero es hasta el siglo IV. Y del siglo I hasta el siglo IV tenemos un auge de padres de la iglesia, como por ejemplo el de la fotografía, el de la imagen aquí es San Ignacio de Antioquía, quien es devorado por los leones en el Coliseo de Roma. Si vemos la imagen, vemos que él tiene unas vestiduras sacerdotales, incluso como obispo, San Ignacio de Antioquía. Pero entonces, sabemos que no se vestían así propiamente. Esta imagen es más bien tanto ya del siglo XV, donde se viste o en donde se dibuja ya con estas vestiduras que se utilizaban en estos siglos. Bueno, estos padres de la iglesia en esta época van a reflexionar sobre la Mariología. El primer padre de la iglesia que escribe sobre María, pues es precisamente este. Él va a morir en el año 110. Él va a ser, se data que es discípulo de San Juan. Y existía la herejía de los docetas. Los docetas decían que Jesús no tenía cuerpo, por lo tanto, no tiene una realidad humana. Al no tener una realidad humana, pues no pertenece a ninguna estirpe de ninguna tribu. Y por lo tanto, pues, María no es fundamental, no es necesaria en la historia de la salvación. ¿Qué va a decir San Ignacio de Antioquía? Va a decir, respondiéndole a los docetas, a esta herejía que fue concebido y engendrado por Santa María, y esta concepción fue virginal y la virginidad pertenece a uno de esos misterios ocultos en el silencio de Dios. Tenemos otro padre de la iglesia que se llama San Justino. Aquí está, San Justino mártir. También su martirio fue en el 167. Este hombre va a tomar el protoevangelio que llamamos ahora Génesis 3:15 y nos va a ayudar a mostrar que María es como Eva, en cuanto que no tienen pecado original. Ojo, cuando Eva fue creada de la costilla de Adán, no fue creada con pecado. El pecado lo obtiene después. Primero es la gracia original, antes que el pecado original. Por eso María es la nueva Eva. En el diálogo con Trifón, un hombre que era más bien docetista también, recordemos que estos padres de la iglesia están haciendo cristología antes que mariología. Están pensando es en Cristo, su horizonte, su mirada es en Jesucristo, definir la persona humana y la persona divina de Jesucristo. No es correcto decir persona humana, es correcto decir que Jesús es persona por ser persona divina con doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso es perfecto hombre, como es perfecto Dios. En esa idea, Justino insiste en esa naturaleza humana de Cristo, que es totalmente verdad, y en la realidad de la maternidad de Santa María sobre Jesús. Dice también San Justino que es virgen, y por eso se mantiene antes, durante y después del parto de esta concepción virginal, pero nos va a incluir, entonces, María es la nueva Eva. Interesante esto porque a partir de aquí se va a comenzar a hablar un poco más. Tenemos a este obispo de León, Ireneo, San Ireneo de León. Papa Francisco lo aprecia mucho. Muere en el año 202. Él va a pelear contra el gnosticismo, y va a fundamentar en el tema mariano, defendiendo también la persona de Cristo en esa naturaleza humana, todo el paralelismo entre Eva y María.
peleando contra, pues, contra los gnósticos y docetas, ¿qué nos va a decir? Que la naturaleza humana asumida por el Hijo de Dios en el seno de María es la que hace posible que la muerte redentora de Jesús alcance a todo el género humano. Excelente esta posición de San Ireneo de León, porque es lo que nos va a ayudar a descansar en el concilio de Nicea y Constantinopla, donde vamos a realizar nuestro credo. Y destaca también el papel maternal de Santa María en su relación con Jesucristo el nuevo Adán y en su cooperación en la redención. Entonces, San Ireneo de León es de los primeros que dice: María es cooperadora, colaboradora del Redentor. Tenemos un hombre que no fue santo, de la escuela de Alejandría, al norte de África, Tertuliano. Tertuliano muere en el año 222. Tertuliano en sus escritos nos va a decir que María es madre de Cristo porque ha sido engendrado en su seno virginal, aunque para defender la verdadera humanidad de Jesús va a decir que María habría dado a luz como las demás mujeres. No decimos San Tertuliano precisamente por posiciones injustas frente a María y frente a la defensa de Cristo frente a su cuerpo. Entonces él va a tener de pronto una idea diferente en cuanto a que María no es virgen, pero sí es la madre de Cristo. Es la madre de Cristo. Este hombre tampoco es santo, como lo dije. Utiliza también el paralelismo de Eva-María en el contexto antignóstico, peleando contra los gnósticos, muy similar a lo que hemos visto en Ireneo, pero a él no le interesa mucho definir que María es virgen. Lo que le interesa es decir que sí, bueno, es madre de Cristo porque le ha dado a luz. En esos paralelismos, Eva y María, tenemos, por ejemplo, a San Epifanio, San Efrén, San Ambrosio, San Agustín, quienes van a desarrollar esa, repitiendo la coincidencia teológica a lo largo de toda la patrística. María es madre de Dios, madre de Cristo, y que en ella se hace posible esa muerte, que la muerte redentora de Jesús alcance a todo el género humano y que coopera en la obra de la redención. La posterior exégesis de todo esto, de San Agustín, San Ireneo, va haciendo que la predicación sobre María tenga un significado de salvación, soteriológico. Soter quiere decir salvador, un significado de salvación que guarda también en esa relación de María con la iglesia. San Epifanio, San Efrén el Sirio van siempre a catalogar a María como esa arca de la alianza, como ese modelo de la iglesia, esa representación de la asamblea. Ellos incluso van a hacer, preciso Dulcelina, esa teología en que van a ver a María como madre y maestra, pero también como modelo, como tipo de la iglesia en el día de Pentecostés. Porque es en María plena, llena del Espíritu Santo, es la que intercede para que también venga el don del Espíritu Santo y así como ella todos lo tengan. Sí, Señor, gracias. En el siglo III, es hasta el siglo III, con Orígenes de Alejandría. Aquí tenemos este cuadro bien bonito de la Theotokos. Orígenes de Alejandría, quien muere en el año 254, también al norte de África. Aparece por primera vez también en este año y allí en la escuela alejandrina aparece la oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. El Subtum Presidium en latín, que es la plegaria más antigua que se conoce. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, sino antes bien, defiéndenos de todo mal y peligro, Virgen gloriosa y bendita. Interesante las terminologías que se utilizan en esta oración para referirse a la Madre de Dios. Termino con
con este, que les voy a pedir el favor a alguno de ustedes que lo lea, si son tan amables. Olguita, gracias. En el siglo IV, el mismo título se utiliza en la profesión de fe de Alejandro de Alejandría contra Arrio. A partir de aquí, cobra universalidad, y son muchos los santos padres que se detienen a explicar la dimensión teológica de esta verdad. San Efrén, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, San Ambrosio, San Agustín, propio de Constantinopla, hasta el punto de que el título de Madre de Dios se convierte en el más usado a la hora de hablar de Santa María. La verdad de la maternidad divina quedó definida como dogma de fe en el Concilio de Éfeso del año 431. Perfecto. El Concilio de Éfeso está peleando aquí contra el nestorianismo. Eso lo vamos a ver. El nestorianismo, entonces, Nestorio, sacerdote, también decía que, bueno, es madre de Cristo, pero no es madre de Dios. Entonces le estaba quitando la categoría de Dios a Jesús. Y lo que hace Éfeso es recoger toda la doctrina de estos padres de la iglesia y decir, oiga, María es madre de Dios. Y con eso están diciendo que Jesús tiene cuerpo humano y tiene alma. ¿Ven cómo pensando es en Cristo se llega a la conclusión de María, madre de Dios? Si le quitamos ese título o si dejamos de pensar a María como madre de Dios, seguramente estamos incurriendo en pensar a Jesucristo sin cuerpo. Y otras cosas, como por ejemplo el arrianismo, como digo aquí en las primeras líneas de Alejandro de Alejandría contra Arrio, en donde María es madre de Dios. Arrio, un sacerdote también, decía que hubo un tiempo en que el verbo no existía, porque el verbo es creación, fue creado, no engendrado, contrario a lo que va a decir después Nicea. Arrio está basándose seguramente en el libro de Proverbios 8, donde dice que la sabiduría fue creada. La sabiduría es Jesús. Bueno, es la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y si se dice que fue creada, hubo un tiempo en que no existía. Y nosotros decimos, sí, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios y estaba junto a Dios. Entonces, por eso también se condena al arrianismo. Ojo, todos estos hombres jamás pelearon contra las personas, sino que ellos en sus catequesis esclarecían el mensaje de fe frente a las diferentes posibilidades que se estaban dando para construir la experiencia de un tal Jesús que había habitado entre nosotros. Les dejo con esta. ¿Alguna otra persona, por favor, que me colabore con este párrafo? El desarrollo teológico de las prerrogativas de María. La descripción de los comienzos de la Mariología quedaría incompleta si no se mencionase un tercer elemento básico en su elaboración: la firme convicción de la excepcionalidad de la persona de Santa María, y que se sintetiza en la afirmación de su total santidad, de lo que no se conoce con el calificativo de privilegios marianos. Se trata de unos privilegios que encuentran su corazón en la relación maternal de Santa María con Cristo y con el misterio de la salvación, pero que está realmente en ella, dotándola sobreabundantemente de las gracias convenientes para desempeñar su misión única. Muchas gracias, Dulcelina. Muy bien. Entonces,
¿Qué son las prerrogativas? Privilegios. Privilegios a María que se van dando. Y esto tiene un desarrollo teológico. No se entienden como algo accidental o como algo superfluo, sino como algo necesario para mantener la integridad de la fe. De hecho, son defendidos por los padres de la iglesia, aunque a veces su defensa resulta incómoda por el contexto en que se está moviendo. Por ejemplo, así sucede cuando se está hablando de la virginidad de Santa María, sobre todo la virginidad en el parto. Efectivamente, los gnósticos, si no entiende, por favor, estudiar, buscar qué son los gnósticos. Ya después lo vamos a desarrollar un poco más. Que podrían apoyarse en esta virginidad para afirmar que el cuerpo de Cristo no fue real, sino fantasmal. Por eso los gnósticos tienen como primos hermanos a los docetas, al docetismo. A pesar de ello, como ya le he dicho, San Ignacio, San Justino, Tertuliano, hablan de la virginidad. Y San Ireneo, rebatiendo todo esto, habla de la virginidad en el parto. Y después Orígenes va a defender, después va a decir Orígenes que sí hubo una virginidad en María. Entonces, estas prerrogativas, estos privilegios que va teniendo María, se comienzan a desarrollar sobre todo en el siglo IV. La virginidad de Santa María, tanto antes y durante, después del parto, y se torna universal y se acuña el término de la siempre virgen. Siglo IV, María es la siempre virgen, que San Epifanio lo introduce en su símbolo de fe y posteriormente el segundo concilio de Constantinopla lo recoge en esa declaración dogmática. Aunque siempre fue rechazada, siempre la existencia del pecado en la Virgen, algunos padres aceptaron que pudiera existir en ella algunas imperfecciones, como Tertuliano decía. Sin embargo, después de la definición dogmática de Éfeso, de esa maternidad divina, en el año 431, el privilegio o la prerrogativa de pensar a María como la llena de gracia, es decir, como la toda santa, es decir, como la que tiene la santidad plena, se va consolidando y se regeneraliza el título entonces de la toda santa. A partir del siglo VI, año 500, en conexión con este desarrollo siempre de la maternidad divina de María, siempre, eso es fundamental, la maternidad divina, porque de ahí parte toda la reflexión mariológica, no le podemos quitar. Se aprecia temas como la dormición, María queda dormida antes de subir al cielo, ¿no?, en su asunción, que ella no tiene pecado, incluido el pecado original, hay ausencia de pecado en ella, o pensarla como mediadora, como reina, en donde los padres de la iglesia, en ese periodo patrístico, trataron esas prerrogativas marianas. Eso no son inventos de nosotros ahorita en la actualidad. Todo esto va a descansar sobre la Edad Media, esas prerrogativas marianas, que nos van a hacer un desarrollo tanto en el Oriente como en el Occidente, es decir, en el mundo griego como en el mundo romano. Vamos a tener un desarrollo de eso que va a llegar a la edad moderna y también a nuestra edad contemporánea sobre cómo estamos pensando ese desarrollo histórico de María. Pero eso lo vemos dentro de 8 días con la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos dé su paz. En Santa María, siempre Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, nos acompañe para que tengamos una santa y bendecida noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos encontramos dentro de 8 días. Gracias por la participación que hacen en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y buena noche. En el WhatsApp. Gracias. Hasta mañana, hasta luego. Muchas gracias, bendecidas.